Dios mío. No siempre que tú vas al monte el diablo lo sabe. No siempre que alguien te da una palabra profética el diablo lo escucha. El enemigo no puede escuchar. Por eso usted tiene que saber discernir quién le está preguntando de dónde usted viene. Wow. ¿Quién le está preguntando para dónde usted va? Porque muchas veces no es la persona, es el demonio que tiene la persona. Por eso a veces hay gente que no tienen a Dios, personas no cristianas, que a veces te preguntan con insistencia, ¿y de dónde tú vienes? Que porque el enemigo no pudo verte cuando está ante el monte. Pero eso hay que tener cuidado. Dios mío. Y discernir quién te está haciendo la pregunta. Porque en el caso de Sansón era un demonio operando en el cuerpo de Dalila. Porque una vez tú le sueltas la palabra al enemigo, entonces él hará un plan para atacar lo que Dios tiene contigo. Una de las cosas que más pesan en el mundo espiritual es guardar revelación, es guardar secretos. Ahora no es que te unjan, es tú guardar que tú estás ungido. Porque lo fuerte no es que te unjan, es que tú vas a hacer después que te unjan. Es tú esperar que Dios hable por ti y no tú empezar a hablar que Dios te ungió. Porque se te puede levantar una guerra antes del tiempo y tú no ver el cumplimiento de lo que Dios te dijo. Una de las últimas estrategias del enemigo en los últimos tiempos es que muchas veces cuando no pueda llevarte a ti al pecado, tratará de traer el pecado donde tú estás. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios reina en tu familia, en tu casa. Qué bendición para mí saludarte. Quien te habla tu amigo, el pastor Wander Matos, desde esta tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Estamos en un tiempo poderoso, estamos recibiendo palabra, ¿verdad?, de transformación. No estoy solo, está conmigo un hombre de Dios que va a bendecir tu vida. Queremos darle la bienvenida a Joel Jiménez, hombre de Dios, bienvenido. Amén, amén, mi hermano pastor Wander Matos. Estamos aquí bajo un frío, bajo una atmósfera sobrenatural. ¡Otra gloria! Pero tenemos un tema y una palabra que te va a bendecir. Yo creo que hay muchas personas que están ahí conectadas, que se están conectando, que tienen que darle like a este video, que tienen que compartir el link en su grupo de familia, en los grupos donde están, porque alguien más Dios va a bendecir. Yo creo que hay misterios hoy que van a ser revelados de parte del Padre. Así que tiene que suscribirte a este canal y seguir compartiendo esto con alguien más. Qué bendición, qué bendición. Estamos en una ciudad, ¿verdad?, que es un paraíso entre una montaña. Por eso el niño nos ha alcanzado. Estamos bendecidos, amados. Nosotros estamos morenos, ya nos pusimos blancos. Así que prepárense que algo sobrenatural viene para ustedes. Joel, amén. Queremos escucharte. Queremos escuchar el tema que nos traíste. Que esta gente tiene hambre y quieren comer comida buena. Amén, amén. Hoy vamos a estar ministrando el tema la astucia de la serpiente. Dios mío. Ese es el tema. Ay, Dios mío. La astucia de la serpiente. Y vamos a leer la palabra para entrar en materia de una vez, porque hay gente que está a la expectativa ahí. En Génesis capítulo 3, hay gente que tal vez dirá, pero ¿y qué tiene que ver la astucia de la serpiente conmigo al día de hoy? Usted se va a dar cuenta porque ese tema que Dios me dio acerca de la astucia de la serpiente tienen que ver con las estrategias que el enemigo está usando en los últimos tiempos. Wow. Él tiene que saber que para estos últimos tiempos el enemigo viene con estrategias diferentes y tiene que quedarte ahí y seguir recibiendo, porque el Padre hoy va a traer esa iluminación para gloria y honra de su nombre. Amén. Para que usted conozca las estrategias que el enemigo está trayendo y cómo está atacando la iglesia y cómo puede estar atacando tu vida sin darte cuenta en estos últimos tiempos. Wow, wow, tremendo, Joel, tremendo. Yo sé que este tema va a bendecir a muchas vidas, porque a veces hay cosas que nos pasan en nuestra vida cotidiana y no podemos discernir. Sí. Es una astucia de la serpiente que está operando en contra de nuestro propósito y nuestro diseño. Adelante, Joel. Sí, que vamos a la palabra Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante. Vamos a considerar algunos versos aquí. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Y dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni
le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cierro aquí. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Wow, tremendo, tremendo. Mira, Wander, cuando uno lee Génesis capítulo 3, que fue donde el Señor me llevó y el Señor me iluminó y me dijo, mira la astucia de la serpiente. Wow. Uno se da cuenta, número uno, que la palabra astucia tiene que ver con una agilidad para usted engañar o evitar un engaño. Es una agilidad para tú llevar a cabo un fin que te hayas determinado. Por eso dice que era más astuta. Más astuta no quiere decir que era más sabia, sino que era más hábil. Entonces, en este caso, la Biblia, ahí en Génesis 3, comienza a desglosar el origen de la desobediencia. Y la Biblia registra en los capítulos anteriores lo mismo que registra en el capítulo 3. Y es que Dios le hubiese dicho al hombre y a la mujer que de todo árbol del huerto podían comer, menos del árbol que estaba en el centro del huerto. De ese árbol ellos no podían comer. Hubo un árbol que Dios le prohibió. Ahora me llama la atención que Dios le da esa palabra a ellos, le da esa instrucción a ellos, pero el enemigo no pudo escuchar lo que Dios le dijo, porque no siempre lo que Dios te dice, el diablo puede escucharlo. Eso lo vemos también en un ejemplo de Sansón y de Manoa y de la mujer de Manoa. Sansón tenía un secreto, y era que la unción que él tenía era a causa del pacto que Dios hubiese establecido con él en el cabello que él tenía. La unción no estaba en el cabello, la unción estaba sobre Sansón. Ahora el pacto para que la unción reposara sobre él estaba en el cabello. Ahora lo cierto es que por eso usted puede ver que Satanás se encarga de patrocinar, de pagarle a una mujer llamada Dalila para que se acerque a Sansón, no por quien él era, sino por lo que portaba. Entonces, para que pueda descubrir el secreto. Quiere decir que cuando el ángel le habló a la mujer de Manoa y le habló a Manoa, Satanás no pudo escuchar. Por eso pagaba para que se le diese esa información o esa revelación. Pero el ángel no habló directamente con Sansón. El ángel habló fue con la mamá de Sansón y con el papá de Sansón. Pero te das cuenta que aun cuando ellos hablan con Sansón, tampoco el enemigo puede escuchar las instrucciones que le fue dada. Y es lo mismo que está pasando en Génesis. Cuando Dios habla a Adán y Eva, el enemigo no puede escuchar, porque hay una atmósfera donde el cielo te habla, hay una atmósfera donde la voz de Dios viene a ti y el enemigo no puede acceder, el enemigo no puede escuchar. Por eso usted tiene que saber discernir quién le está preguntando de dónde usted viene. ¿Quién le está preguntando para dónde usted va? Porque muchas veces no es la persona, es el demonio que tiene la persona. Dios mío. No siempre que tú vas al monte el diablo lo sabe. No siempre que alguien te da una palabra profética el diablo lo escucha. Por eso a veces hay gente que no tienen a Dios, personas no cristianas, que a veces te preguntan con insistencia, ¿y de dónde tú vienes? ¿Y para dónde tú vas? ¿Por qué? Porque el enemigo no pudo verte cuando está ante el monte. Tremendo, tremendo. Por eso fue que Judas fue el que tuvo que descifrar el lugar, el huerto donde Jesús se juntaba con sus discípulos. Dios mío. Ay, padre. Porque cuando él accedía en esa atmósfera, era invisible ante el mundo de las tinieblas. Nosotros tenemos una atmósfera donde Dios nos habla. Sí. Y esos misterios no se les son revelados a nadie hasta que no se los revelemos. Por eso hay que tener cuidado. Dios mío. Y discernir quién te está haciendo la pregunta. Porque en el caso de Sansón, era un demonio operando en el cuerpo de Dalila. Que le estaba preguntando. Insistía. ¿Cuál es el secreto de la unción que tú tienes? Entonces, le decía que usted tiene que tener discernimiento de quién te pregunta de dónde viene, quién te pregunta para dónde vas.
Porque una vez tú le sueltas la palabra al enemigo, entonces él hará un plan para atacar lo que Dios tiene contigo. Fue lo que pasó con José. Todo estaba muy bien hasta que José habló. Cuando José habló y dijo, tuve un sueño. Ahí dice que sus hermanos hicieron un plan para tratar de matar el propósito que Dios tenía con él. Entonces, si tú sueltas la revelación que Dios te dio a personas incorrectas, tú tienes que saber que, yo no sé, pero seguimos tratando el tema, en estos caminos hay hijos que son genuinos, pero hay hijos que son hijos de la competencia. Desátame eso, hombre de Dios. Porque de los hijos de Jacob, los únicos genuinos fueron José y Benjamín. Sí. Pero los demás hijos no eran hijos de Raquel. Porque Raquel es la mujer por la cual Jacob trabajó. Y dice entonces que el papá le entregó a Lea. Pero Lea no fue entregada sin su consentimiento. Lea es el resultado de la competencia de Raquel. Dios mío. Entonces, tú te puedes dar cuenta que Lea agarra y anhela lo de Raquel y con el consentimiento de ella, su papá, Labán, se le entrega a Jacob. Pero dice la Biblia que Jacob trabajó 7 años y le parecieron como pocos días porque amaba a Raquel. Entonces los hijos de Lea no son hijos genuinos. Los hijos de Lea son el resultado de la competencia con Raquel. Dios mío. Por eso tú puedes ver que los hijos de Lea siempre trataron de competir con los hijos de Raquel. Tremendo. Entonces, te das cuenta que todavía en estos caminos tú tienes que tener cuidado a quién tú le dices lo que Dios te dijo. Así es. Porque hay gente a veces que están influenciados por el espíritu de la competencia. Y tratarán de hacer un plan para ellos querer llegar primero. Para ellos querer llegar primero, pero tratando de cortarte a ti. Dios mío. Y de dañar tu propósito en Dios. Entonces, esa fue la diferencia. Por eso tú te das cuenta que en el caso de David, cuando el Señor lo manda ungir con Samuel, dice Samuel, si Saúl se da cuenta, me va a matar a mí. En pocas palabras, el hombre está endemoniado y él no puede saber lo que tú me estás mandando a hacer. Y el Señor le dice, ve y ofrece sacrificio. Vamos a encriptarse, diría. Vamos a poner en secreto lo que tú vas a hacer. Eso es un problema. Oye, era ungir a otro hombre como rey en lugar de Saúl. Una de las cosas que más pesan en el mundo espiritual es guardar revelación. Dios mío. Es guardar secretos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que ahora, cuando a David lo ungen, ahora no es que te unjan, es tu guardar que tú estás ungido. Dios mío. Porque lo fuerte no es que te unjan, es que tú vas a hacer después que te unjan. Es tú esperar que Dios hable por ti y no tú empezar a hablar que Dios te ungió. Porque se te puede levantar una guerra antes de tiempo y tú no ver el cumplimiento de lo que Dios te dijo. Dios mío. Porque según tú le sueltas información a la tiniebla hará un plan en contra. Y no es que él no lo va a hacer, pero lo va a hacer antes del tiempo, porque tú hablaste algo fuera del tiempo. Entonces, nos podemos dar cuenta que la serpiente o el diablo, a través de la serpiente, le hace una pregunta y dice que le dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Como el diablo no sabe cuál es el árbol, le dice, Dios ha dicho que no coman, oye, de todo árbol. O sea, él quiere saber específicamente de qué árbol y qué hace. Le tira un gancho. Le dice, Dios ha dicho que no coman de todos los árboles, para que si hay alguno, ella le diga cuál es. Mira la astucia de la serpiente. Tremendo. Entonces quiere decir que no sabe, está desubicado, hasta que él entonces viene y le responde. Y le dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que esté en el medio, Dios dijo, no coman. Entonces hay un sistema que el diablo entonces viene a traer la contraria. Ella le señaló el árbol y entonces él la influenció hacia el árbol. Cuando ella le dice, Dios ha dicho que no coman,
él le dice, la serpiente le dice, que no morirán. Porque Eva le dice, Dios ha dicho que no comamos, porque el día que comamos ciertamente moriremos. Y le dice a la serpiente, no morirán. Entonces, nota lo siguiente aquí. Que el mismo pecado que Satanás cometió en el cielo es el mismo pecado que le propone a Adán y Eva en la tierra. Rebelión. Que es el pecado, ese es el pecado capital. El pecado de la rebelión. Wow. Porque en el cielo no había con quién fornicar. En el cielo no había con quién adulterar. En el cielo no había ni siquiera mucho con quién chismear. Entonces el pecado que él comete allá, porque él le dice no moriréis, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman serán igual que él. Entonces lo mismo que se le introdujo a él lo impartió en ellos. Porque la Biblia dice que él quería ser igual que ¿quién? A Dios. Entonces, lo mismo que él manifiesta en el cielo, el mismo deseo que él tiene, él se lo imparte a ellos porque es el único deseo que lo puede llevar a la rebeldía. Sí. Sacarlo de su diseño, que fueron hechos para adorar a Dios, que fueron diseñados para obedecer a Dios. ¿Qué más necesitaban ellos? Porque ellos estaban en la zona de abundancia, tenían huerto, eran bendecidos, tenían la imagen y la semejanza. ¿Qué más necesitaban ellos? Él tenía que, con astucia, llevarlo a cometer la misma transgresión que él, para que ellos pudieran caer en la bajeza que él estaba. Porque él lo que estaba buscando era la forma de que ese cuerpo de gloria que Dios había creado para él habitar, él poder habitar en él, porque el deseo de él siempre fue sentarse en el trono, semejante al Altísimo. Él sabía que lo hizo a él perder su cuerpo de gloria, Dios mío, es lo mismo que le está proponiendo a Adán y Eva. Entonces, Adán y Eva no tienen tampoco con quién fornicar, no tienen con quién chismear. Entonces, Adán y Eva cometen un pecado que es un pecado espiritual, porque el pecado capital es un pecado espiritual, se llama pecado espiritual. La rebelión es un pecado espiritual. Wow. Ahora, ¿qué pasa? Que es un pecado espiritual que ellos lo cometen en la carne. Por eso entonces tú te das cuenta que los deseos de la tienen asignaciones demoníacas. Sí. Pero es otro tema. Dios el asunto es que la Biblia dice aquí que Satanás le lleva a la contraria. Dice, no morirán, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman serán igual que Dios. Ahora, nota lo siguiente. A Eva ese árbol no le llamaba la atención. A Eva ese deseo no le venía de tocar el árbol, ni de ver el árbol como lo veía. Le vino ese deseo cuando escuchó la voz de Satanás. Le cambió la forma de pensar y le cambió la forma de mirar. Dios mío. Ahora, lo que hace una influencia. Ella estaba muy bien hasta que le prestó el oído al diablo. Sí. Cuando le prestó el oído al diablo, ahora dice que el árbol le parecía deseoso de comer. Wow. O sea, hay deseos que se van a despertar dependiendo de la voz que tú escuches. Entonces, dice que al prestarle el oído al diablo, se le despertó un deseo contrario al deseo que tenía cuando le prestó asunto a la voz de Dios. Y el asunto es que ahora viene Eva y seducida, atraída por la serpiente. La Biblia dice que fue y comió, porque óyeme bien, del árbol. Y dice, y dio ella también a su marido. Mire, se lo voy a decir aquí frente a la cámara. Es de las últimas estrategias de guerra que el diablo está usando en los últimos tiempos. La astucia de la serpiente, la estrategia que usó con Eva, porque óigame bien, el diablo vio que no pudo llevar a Adán al árbol, no pudo llevar a Adán al fruto. Entonces agarró Satanás y llevó a Eva al árbol. Y dice la Biblia que ella tomó del fruto del árbol, comió ella y también le dio a su marido. Quiere decir que no pudo llevar a Adán no solo al árbol, porque el problema no era el árbol. El problema era comer del fruto que tenía el árbol. Entonces tú no puedes comer de algo que no te lleven a eso primero.
pero no te podrán llevar si primero no te hablan, si primero no despiertan en ti el deseo. Entonces te lo voy a repetir, es de las últimas estrategias del diablo. Llevó a Eva, mi amigo pastor, Eva comió, pero ahora Eva toma del fruto y va y se lo lleva a Adán. Entonces, una de las últimas estrategias del enemigo en los últimos tiempos es que muchas veces cuando no pueda llevarte a ti al pecado, tratará de traer el pecado donde tú estás. Joel Jiménez, ¿cómo podemos interpretar a Eva para esta época? Vamos para allá. Cuando Satanás no pueda llevarte a ti al pecado, te lo voy a repetir, tratará de traer el pecado donde tú estás. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede Satanás traer el pecado donde yo estoy? Astutamente. Porque ¿qué usó Satanás? Alguien que estaba dentro del huerto. Alguien que estaba en el corazón y en la mente de Adán. Sí. Yo soy de lo que creo. Dios mío. Que la codicia que tenía el árbol, toda se vació en Eva. Dios mío. Porque había una codicia en el árbol. La Biblia dice que le parecía un árbol codicioso a Eva. Entonces toda la malicia del árbol fue vaciada en Eva. Y ahora entonces hay una impartición de malicia sobre Eva. Pero ahora el mismo fruto que está en el árbol está en la mano de Eva. Dios mío. Y Eva viene con una astucia a donde Adán. Y dice que le dio también de comer a Adán. Entonces nos quedamos en la parte de que Satanás, cuando no pueda llevarte a ti el pecado, tratará de traer el pecado donde tú estás. Sí. ¿Con quién? Con alguien de adentro. Wow. Mira, y es tan fuerte que ya Satanás sabía que Eva operaba en el corazón y estaba adentro. Entonces, si Eva estando en la gloria, porque era en la gloria que esa gente operaba. Sí. Si Eva estando en la gloria abrió una brecha y el diablo se le metió, ¿qué nos queda a ti y a mí? Dios mío. Que estamos batallando con una carne, podemos decir, con un hombre caído. Porque tenemos a Cristo, pero también estamos en una carne. Pero Eva, su carne no estaba caída. Atención las mujeres. Eva, su carne no estaba caída. Y Satanás entró en Eva. Wow. A través del fruto, entró en ella. Por eso hay que tener cuidado. Y tú tienes que tener los ojos abiertos, no solo con el de afuera. Porque el sistema es que ya Satanás está claro de que tú no vas para afuera. De que tú no vas a fornicar allá afuera. De que tú no vas a buscar droga allá afuera. Ya Satanás ha buscado la mil manera de que tú salgas a fornicar y no fornicas. Ha buscado la mil manera de que tú caigas en adulterio allá afuera y no caes. Satanás ha buscado la mil manera de que tú consumas droga allá afuera y no la consume. Entonces, ¿cuál es la estrategia del diablo? Buscar a alguien que esté dentro de la iglesia, pero que le abra una puerta, Dios mío, que le abra una brecha, para entonces alguien de adentro te ofrezca droga, que es lo que tú menos te esperas. Dios mío, Dios mío. Porque a veces tú tienes deseo de fumar, pero tú sabes que si la vas a buscar punto, van a hablar de ti. Tú sabes que lo que si tú no quieres hacer por vergüenza, te lo van a traer agachado. Tú me estás entendiendo. Tú sabes que ya el peso del tiempo en el evangelio y el testimonio, tú sabes que si va a buscar la droga allá en el punto, te es duro, te pesa. Sí. Entonces, ¿qué Satanás va a usar de estrategia? Porque el deseo está y tú estás luchando con el deseo, pero también con la vergüenza de ir a buscar. Sí. Entonces, ¿dónde Satanás te va a venir con la vuelta? Buscará a alguien que Dios también rescató de las drogas y le dirá, date un yaguazo, que eso no es nada. Sí. Consume un poco de droga, que eso no es nada. Entonces, a través de esa persona, entonces lo menos que tú te estés esperando es que alguien cristiano te diga a ti, yo tengo aquí un chin de droga. Sí. Entonces ya Satanás no te está llevando a ti el punto, te está trayendo el punto a ti. Dios mío. Por eso es que a veces un creyente, suena fuerte te voy a decir, pero hay que decirlo, no cae afuera, pero cae adentro. Porque Satanás puede ser un hombre o una mujer para traerte adentro
en lo que tú no estás yendo a caer afuera. Dios mío. Por eso hay que tener ojo abierto, vuelvo y repito, aún con gente que sean cristianas. Porque te pueden proponer si abren brecha. La Biblia dice que al que aportillar el vallado, la serpiente Lo morderá. lo morderá. Entonces, aún alguien de adentro, Satanás lo puede usar. Entonces, ¿a quién usó? A Eva. Por donde menos esperaba Adán que viniera la cosa, era por medio de Eva. ¿Y por dónde le vino Eva? Por eso no es nada. Porque Dios dijo, ciertamente el día que coman del árbol, ¿qué? Morirán. ¿Y qué dijo Satanás? No. No morirán. Entonces, cuando Eva comió, como decimos en buen dominicano, ¿goteó o no goteó? Goteó. No goteó. No cayó muerta. Ajá. No, ella no cayó muerta. No goteó. Ella se vio viva. Sí. Ella se miró de arriba abajo y dijo, ah, pero parece que el que habló mentira fue Dios. Y el que habló verdad fue el diablo. Wow. Dios mío. Porque siempre el diablo va a querer hacerte creer que le dio mentira y que le dé la verdad. Wow. Y cuando Adán la ve, no te creas porque ella le vino con una doctrina. Porque hay doctrinas que son del diablo. La Biblia dice que para estos últimos tiempos vendrían doctrinas de demonios. Entonces Eva doctrinó a Adán. Doctrinó a Adán. Y lo bautizó. La Biblia dice que para estos últimos tiempos vendrían doctrinas de demonios. ¿Sabes lo que es doctrina de demonios? Sí. Que hay gente que está enseñando cosas diciendo que es Dios y son demonios que le están hablando. Dios mío. Demonios hablándole a gente. Como en los días de un rey, que no me acuerdo el nombre, que rechazaba la profecía de Dios. Sí. Y la Biblia dice que allá en el cielo dijo el Señor, ¿quién irá y confundirá a sus profetas? Sí. Para que crean que está hablando de parte mía. Y dice que un espíritu malo subió y dijo, yo iré y seré de confusión en la boca de ellos. Escucha esto ahora. Y dice que un espíritu malo, no de Dios, porque los demonios no son de Dios, de parte de Dios, porque sí tenía autorización de Dios. Sí. Se metió en la boca de esos profetas y tenían visiones de demonios. Ellos creían que era del Espíritu Santo. Dios mío. Esto está fuerte. Dios mío. Y había un solo profeta con revelación del Espíritu Santo. Es difícil que el profeta de palacio esté profetizando el reino. Y habían 15 diciéndole, la victoria será tuya. Dios mío. A un rey. Porque oye bien, La astucia de la serpiente. cuando el profeta quiere profetizar lo que el pueblo quiere oír, demonios le hablarán. Dios mío. A repetir eso. Cuando los profetas quieren profetizar lo que el pueblo quiere oír y no lo que Jehová está mandando a decir, no lo que el pueblo necesita, demonios te van a hablar, demonios te van a visitar. El mismo Jehová va a permitir que demonios de confusión vengan a ti para que te pierdas en tu confusión. Dios mío. Hay mucha gente diciendo, así dice Jehová, y son demonios que le están hablando. Dios mío. Están adivinando. De ahí viene la certeza de cierto profeta que tú dices, pero este profeta es raro. Y como lo que él dice, como que sepa. Están adivinando. Porque a veces yo me encuentro para Wander con profetas. Ajá. Que hay miembros que están rebeldes en el llamado. Unos miembros que son evangelistas y se les mete en la cabeza que son adoradores. Sí. Escucha ahora. Y tú sabes como pastor de ese miembro que él tiene un ministerio evangelístico. Sí, sí. Pero está engañado con un ministerio de adoración. Y yo no sé cómo hay unos profetas que llegan y le dicen, yo veo que tú eres un adorador y que te están haciendo la guerra. ¿Cómo es que ese profeta viene contrario al pastor, oye ahora, y viene contrario a la visión de Dios? ¿Quién le está ministrando esa rebeldía a ese profeta? Demonios de confusión. Sí. Estamos tirando para adelante lo profético. Demonios de confusión. Pues no lo profético, a los profetas que andan bajo confusión. Demonios de confusión. Y esos demonios entonces vienen bajo un espíritu de adivinación. Porque el espíritu de adivinación encanta. La Biblia dice que una divina le decía a Pablo y a Sila, estos son hombres de Dios, sí, los cuales anuncian, porque ellos no saben lo que viene, pero saben lo que está pasando. Ajá. Entonces, por eso lo profético no se define porque una gente te diga el presente. Los demonios te dicen el presente. Es por alguien que revela el futuro y tú ves el cumplimiento de eso. Pero eso es otro tema, lo profético. Lo cierto es que en el caso... Joel, vamos a detener un poco ahí, porque eso ahí hay que hablarlo. Porque yo he visto personas profetizando, sí, y te hablan cosas que son verdad, pero no es Dios que está hablando, el diablo que está hablando. Sí. Entonces, un profeta, un adivino, para poder ver algo
del futuro necesita un portal abierto, ¿no? No, un adivino puede ver pasado y presente. Ajá. Entonces, para motivarte a que tú creas lo futuro. Y esa gente que anda hablando del pasado así. No, porque el espíritu de adivinación puede saber lo que te pasó, porque el único que opera en la omnisciencia es Dios, que todo lo sabe. Dios conoce tu pasado, presente y futuro antes de tu nacer. Ahora, Satanás y los demonios tienen acceso al pasado y al presente. Entonces, el espíritu de adivinación opera que cuando a ti te dicen lo que te pasó, sí, y te dicen lo que te está pasando, sí, te están preparando para que tú creas que lo que te van a decir te va a suceder. Wow. Pero es falso porque es adivinación. Entonces tenemos profetas que todo lo que ellos te dicen pasado es así y presente, pero lo que dicen del futuro no se cumple. No conectan. ¿Qué te está ministrando eso entonces? ¿Qué te está ministrando a ti el pasado y el presente de esa gente? No. Y entonces el futuro que tú le profetizas no se cumple. Es porque tú le estás profetizando al pueblo lo que quiere oír, y un espíritu. Es que la Biblia dice que un espíritu, Jehová dijo, ¿quién irá? Y será de confusión en la boca de ellos, para que ellos crean que están profetizando de parte mía. Porque había un rey que representa el pueblo que no quería voz de Dios, quería voz de hombre. Dios mío. Que los reyes representan los pueblos. Dios mío. Y dice que un espíritu dijo, yo iré y seré de confusión en la boca de ellos. Y al genuino le decía, tú nunca me profetizas lo que yo quiero. Oye, lo que yo quiero. No estaba en Jehová él. Lo que quiere, lo que necesita. Lo que es gloria. En el caso de, lo decía, son doctrinas de demonio esa, estamos en Adán y Eva. En el caso de Eva, le vino con una doctrina satánica. Le dijo, no, pero mira, como yo estoy. Yo no estoy muerta, mi negro, mi chulo. Podemos comer del árbol. 930 años después, lo que Dios dijo vino sobre Adán. Murió. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la Biblia dice, no os sorprendéis, porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Te voy a decir algo, estamos en una vuelta que fácilmente un brujo se convierte para seguir brujeando. Dios mío. Sí, porque hay gente que no sabe que hay brujos que se convierten. Di que se convierten. No se arrepienten nada. No, y hay una ola ahora, Joel, de personas que viendo que la chelcha que la gente tiene le genera view y dinero. Entonces se enganchan en esa ola para poder conseguir dinero. Eso fue lo que pasó con Simón el Mago. Simón el Mago supuestamente se convirtió, pero nunca dejó de ser brujo. No. Pero cuando se acercó a Pedro, en prisión de oscuridad veo tu alma. Sí. Entonces, hay gente que vienen al evangelio. Pero Felipe no veía nada. Ajá, persiguiendo, ¿verdad? La gloria y la unción. Los beneficios que eso genera. No porque realmente quieren el reino. Wow. Entonces, eso es lo que. Entonces, la serpiente usa esa astucia, ¿verdad? Y mantiene, porque a la gente le gusta que le digan, compañero. Bueno, mi hermano. A la gente le encanta que le digan. No, porque la gente que está haciendo el evangelio tiene que seguir, porque muchas veces la gente que viene de la brujería del mundo cree que aquí es igual. Ok. Cree que aquí es igual. Entonces necesita ser libre del espíritu de brujería. En el evangelio, y todavía si ese demonio no está en ti, si no está en ti, te convertiste genuinamente y no está en ti, tiene una influencia. Te quedaron raíces, te quedaron efectos. Tiene que salir de ese espíritu de brujería. Dios mío. El reino no es brujería. Si Dios te habla a través de un profeta, gloria a Dios. Pero en la Biblia, Pedro hablando dice, tenemos pues la palabra profética más segura. Y esta es la palabra de Dios. Cada palabra en las escrituras que viene de parte de Dios es una palabra profética para tu vida. Y yo no sé por qué tú quieres que yo te diga tu nombre si te lo sabes. Dios mío. Y respeto eso, si Dios me da un don de ciencia no hay problema. Claro. Pero ¿qué tú quieres con que yo te diga tu nombre? Con que te diga tu cédula, que tú te la sabes. Yo no estoy en eso, y yo no me sé que yo me llamo Joel Alberto Jiménez Félix. Sí. ¿Y qué yo voy a hacer ahora con que me digan que Patricio, hermano mío, que Alberto es mi papá y Dilene es mi mamá? ¿Qué hago con eso? Está bien, gloria a Dios, respetamos eso. Pero no hago nada con que me digan eso si no me vienen con la palabra de parte de Dios. Ajá, el futuro. Y ahora, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Ok, me dijiste el nombre, el apellido. Eso es bueno, es señal de Dios. No estamos en contra de eso, no le estamos criticando acá. Lo que estamos es que porque yo tengo ese afán
Si es, la Biblia dice que las señales son hasta para los incrédulos. Sí. Pero tenemos un afán tan fuerte que Dios tiene que usar esas señales con nosotros los creyentes. Wow. Dios mío. Entonces, O sea, hay gente que se están gozando con una señal que no es para ellos. lo normal es que tú creyeras inmediatamente dicen, así dice Jehová. Pero Dios tiene que darte señal a veces de gente incrédula a ti como creyente. Dios mío, Padre. Porque tenemos gente, Dios mío, pero Dios esto está terrible, Dios Wander. mío, eso está Pero terrible. tenemos gente que si tú no le dices el apellido, Eso da calambre. hay gente que No tú dices, creen. así dice Jehová, pero ellos hallan que la emoción no está ahí. No está ahí. La emoción es ver un apellido Pérez, Hay que encantarlo primero. Hernández, y después así dice Jehová. El así dice Jehová no depende de que yo te diga ni tu apellido, no. En la Biblia habla de diferentes profetas que operaron en el don de ciencia como Samuel, pero hubieron otros que no operaron en el don de ciencia como Jeremías. Jeremías tenía un así dice Jehová. Samuel te decía lo que te comiste y después te decía así dice Jehová. Ambos son de Dios, pero usted no puede enfrascar que alguien no sea de Dios porque no le dé su nombre y su apellido. Dios mío. Sea libre de eso. Entonces, en este caso, Eva viene con una doctrina donde Adán, doctrina satánica, y le viene con una astucia. Entonces, por eso la Biblia dice, Pablo hablando, que la serpiente no engañó a Adán, sino que engañó a Eva. Y Adán cometió transgresión. Okay. Hubo una transferencia. Por eso fue que en el engaño, vuelvo y repito, el enemigo no llevó a Adán al árbol. No. El enemigo llevó el fruto a donde estaba Adán. Entonces le decía que la Biblia dice, Pablo hablando, no os sorprendéis porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Tiene que cuidarte, porque cuando el diablo sabe que tú no, por ejemplo, aquí hay lo que le dicen berenjena, que no todos los dominicanos comen y es un fruto que se da aquí. Mi mamá cuando yo era pequeño, ella sabía que no me gustaba la berenjena. ¿Qué hacía? Me la majaba con el plátano. Ajá. Y la berenjena estaba debajo del plátano, donde yo menos pensaba. Una astucia de ella para que yo me coma la berenjena. Entonces Satanás tratará de usar la 1, la 1000, la 500 y 700 astucias para tratar de traer a ti lo que tú no estás yendo a buscar. Dios mío. De traerlo en sueño, de traerlo en visión, porque no todas las visiones y todos los sueños son de Dios. Así es. ¿Cómo, Joel, podemos operar en contra de esa astucia? Número 1, lo que Pablo le dijo a Timoteo. Mantente firme en las enseñanzas que yo te he dado. Sí. Y en el evangelio que yo te he enseñado. No te dejes llevar de doctrinas fluctuantes que andan por ahí. Ten cuidado con la fábula judía. Oye lo que dice Pablo, un judío está diciendo, ten cuidado con la fábula judía. Dios mío. Eso no es de ahora que viene, ¿no? Hay que hablar. ¿Qué hacemos con esas fábulas judías que están volátiles? No, porque hay gente leyendo más, bueno, no habla de eso. Suéltalo. Pero hay gente que ahora se han ido para el Taná. Sí. Y ya se olvidó del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué quiero decir? Y que la Midrash. Sí. Y se salvaron con la Reina Valera. Entonces, ¿a dónde vamos? Yo he visto gente hablando de la Midrash como que lo último. No es malo que usted estudie, sí, que indague, pero hay que ver si se alinea la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué te va a ayudar a ti a contrarrestar y a discernir las astucias del diablo? Mantenerte en la doctrina que te han enseñado. Esa doctrina en la cual el Señor te ha preservado. Mantenerte obediente en ella. Leer la Biblia. Mantenerte en oración. Mantenerte en ayuno. Mantenerte en los principios del reino. Te va a ayudar a ti a discernir cuando Satanás se te viste como ángel de luz. ¿Cuándo es el creyente y cuándo es el diablo detrás del creyente? Sí. Porque a Jesús también le pasó. Pedro vino y le dijo, no vaya a la cruz. Y Jesús le dijo, apártate de mí. Satanás. No a Pedro, hermano. Me eres tropiezo. Pedro no estaba, hay gente que lo quiere, Pedro no estaba endemoniado. Pedro estaba influenciado. Una influencia detrás. Y Jesús le dijo, apártate de mí,
Satanás. Entonces Jesús pudo discernir una astucia del diablo. Ajá, porque se lo disfrazó de amor y de compasión por él. Amor y compasión por él. Amor y compasión por Jesús, porque Pedro, eso fue lo que siempre Pedro mostró. Te amo, donde quiera que tú vayas hoy, yo muero por ti. Entonces, él utilizó lo que Pedro mantuvo como reflejo siempre a Jesús. Le mandó a alguien que estaba en su sentimiento. Sí. Alguien cercano. El discípulo de la revelación. El que le dijo a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Cuando Jesús preguntó para ustedes quién yo soy. Le dijo, Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. El que cuando Jesús aparece en medio de la tormenta, le dice, si eres tú, dime que yo vaya a ti. El que él llamó en medio de las aguas y le reveló quién era él, porque la gente nada más mira el milagro. Dios mío. Pero cuando Jesús hizo el milagro, Pedro le dijo, apártate de mí, que soy hombre. Pero ¿cuánta gente Jesús hizo milagro y nunca dijeron que son gente pecadora? Nunca reconocieron su pecado. Dios mío. Quiere decir que detrás de esas aguas no fue un milagro que se les reveló. Dios mío. Se les reveló el Dios de los milagros. ¡Qué gloria! Por eso cuando él vio el milagro, no agarró y se fue huyendo. Le dijo, apártate de mí, que soy hombre. Pecador. O sea, vi una manifestación tuya que me reveló mi condición. A ese hombre, que Jesús entonces también le dice, cuando él le dice de que él es el Hijo de Dios, el Cristo, que se le reveló la muerte y la resurrección de Cristo. Porque todo el mundo lo conocía por Jesús, pero no por Jesucristo. Le dijo, tú eres el Cristo, Mesías, el Hijo de Dios. Entonces dice que él le dijo, y a la verdad te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Pedro no era la roca, era la revelación. Que el que creyese que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, ese pasa a ser hijo de Dios, el que reconoce su pecado. Entonces Jesús, a ese Pedro que está en el corazón de Jesús, ese es que el diablo influencia. Entonces Jesús pudo discernir y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque venía con una astucia. Entonces, producción está haciendo señas. Como vamos cerrando, yo quiero hacer una pregunta antes de cerrar. Antes de cerrar, sí, porque hay personas, hay diversas personas, hay gente que tienen capacidad para entender ese nivel de revelación. Sí. Hay otros que hay que aplatanárselo, llevárselo llano. Sí. En lo cotidiano, ¿cuáles son los golpes que has visto a la serpiente con su astucia darle a los hombres? Bueno, es como te digo, hijo, familia. No, es como te acabo de decir ahorita. Hay personas, si una mujer creyente abrió puerta, es que por tirar el vallado, la serpiente le morderá. Será mordida. Y quien es mordido por la serpiente carga su veneno. ¡Wow! Entonces, la Biblia dice, Jesús hablando, que del árbol malo no pueden salir frutos. Bueno. Y que del bueno no pueden salir frutos. Malo. Entonces, cuando Eva comió del árbol, una semilla se sembró en ella. Y nadie puede dar lo que no tiene, era porque ella estaba en ella. Entonces, ¿dónde está el asunto? ¿Dónde el diablo va a golpear a quien sea? Ahí, en esa área. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tratar de hacer? Pero no somos perfectos, claro está, no somos perfectos ninguno. Estamos todos luchando por la perfección. Lo primero que él derrumbó fue un matrimonio. Es mantenerse firme. Dios mío. Y no solo fue un matrimonio, fue el pacto de Dios con ese matrimonio. Tremendo. Entonces, ya no sé, tendremos que grabar una segunda parte. No, es una segunda parte porque hay muchas cosas más que hablar. Joel, tremendo. Fuimos altamente bendecidos. Joel, tus redes sociales donde te pueden encontrar. Estamos en Instagram, @profeta Joel Jiménez Oficial. Estamos en Facebook también, @Joel Jiménez y @profeta Joel Jiménez. Estamos en TikTok. También ahí estamos @Joel Jiménez Oficial. Y ahí estamos en todas las redes sociales. Con Joel Jiménez por ahí te qué bendición, qué bendición. Un hombre de Dios que porta una palabra poderosa. Comparte el link con alguien, evangeliza con esta palabra y dígale al mundo que la serpiente es astuta y que necesitamos despertar por la palabra para poder ver por dónde viene. Dios le bendiga. Estuvo con ustedes su amigo el pastor Juan del Matos en este tu programa, Excelencia Cristiana Televisión. Gracias.